Hola, soy Juan Carlos Briñardelo y les doy la bienvenida a Giagro y a las clases sobre producción de uva de mesa. El día de hoy les voy a dar una charla acerca de fisiología y fenología de la vid. La fisiología es sumamente amplia y ciertamente sería casi imposible para mí cubrir todos los aspectos de la fisiología de la vid. En ese sentido me voy a centrar en ciertos aspectos básicos que considero son algunos de los más importantes desde el punto de vista productivo. Y uno de ellos tiene que ver con el proceso de diferenciación floral. El proceso de diferenciación floral va a definir el número de yemas que puede producir una planta. Por otro lado, vamos a hablar acerca de la dormancia y cómo es que las plantas, el proceso de dormancia y los procesos por los cuales las yemas salen de la dormancia. La combinación de estos dos factores, fertilidad por un lado, fertilidad de las yemas, y la cantidad de yemas que brotan, van a determinar en gran medida la cantidad de racimos que puede producir una planta. Y la cantidad de racimos que produce una planta de vid está vinculado con lo que podemos vender y con la cantidad de dinero que podemos ganar. El objetivo de este curso es en última instancia en ayudar a los productores de uva de mesa a ser más eficientes y quizás eso debe decir en penúltima instancia. En última instancia el objetivo es ser más rentable y una de las formas de ser más rentable es ser más eficiente. Una de las formas de ser más eficiente puede ser o bajando sus costos o aumentando la productividad. En este sentido, esta charla, que va a abarcar aspectos fisiológicos y va a abarcar la explicación del proceso de diferenciación floral y aspectos de la brotación, tiene como objetivo el ayudarlos a entender cómo hacer para maximizar la producción y por lo tanto maximizar sus ventas y poder lograr mejores ingresos. Antes de hablar acerca del proceso de diferenciación floral, es necesario hablar y cubrir los aspectos básicos acerca de morfología de la vid. Es importante que tengamos los conceptos claros, las definiciones claras, para luego cuando pasemos a hablar acerca de diferenciación floral no haya mayores dudas al respecto. Morfología de la vid. Con respecto a la morfología de la vid, vamos a centrarnos en las partes por las cuales está formada una rama de una planta de vid. Básicamente está formada por una rama por nudos y entrenudos. Y el entrenudo simplemente es tan sencillo como el espacio entre dos nudos. Un nudo es una sección de la rama que está compuesta por una serie de diferentes órganos, dentro de los cuales tenemos la yema compuesta, la yema lateral, las hojas, los zarcillos y finalmente después sigue el entrenudo y nuevamente se vuelve a repetir otro nudo con todos esos o algunos de estos órganos. Las yemas de la vid, la yema compuesta, así como la yema lateral, se encuentra en la axila que se forma entre el peciolo de la hoja y el entrenudo, y en ese sentido se entienden como yemas axilares. A diferencia de otros frutales como podrían ser los manzanos, en donde las yemas se encuentran en el ápice de los brotes y por lo tanto se denominan yemas apicales. En el caso de la vid tenemos yemas axilares. En la siguiente lámina muestro por un lado unas fotografías y por otro lado un diagrama de lo que vendría a ser un brote de vid, donde se muestran las yemas, las hojas, las potenciales inflorescencias, eventualmente se podrían convertir en racimos, y los zarcillos. Los zarcillos, como vamos a ver más adelante, son órganos análogos a los sarmientos. Normalmente, si es que salen zarcillos inicialmente, es un indicativo de que ya no se van a desarrollar inflorescencias. Ciertamente si salen inflorescencias posteriormente a lo largo del brote sí pueden salir zarcillos, pero normalmente si encontramos el brote y distinguimos muy temprano en la campaña que hay un zarcillo, normalmente es un indicativo de que ya no va a haber un racimo de inflorescencia floral más adelante. Ahora paso a explicar cuál es la diferencia entre una yema compuesta y una yema lateral. Es importante distinguir esta diferencia. Ciertamente ambas se encuentran una junto a la otra, y en la axila que se forma, como dije anteriormente, entre el peciolo de la hoja y el entrenudo. Como pueden ver ustedes en la foto, la yema compuesta es esta estructura cónica relativamente de cierta proveniencia,
que se encuentra ahí en esa zona axilar. Y la yema lateral es un órgano muy efímero que dura muy poco tiempo y que da lugar a una rama lateral, o también conocida como feminela. Si por algún motivo de una yema lateral no llegara a crecer y no llegara a desarrollarse una rama lateral o feminela, esta yema lateral normalmente se necrotiza y muere. Entonces, como tal, por eso que la defino como un órgano muy efímero, porque o se transforma o simplemente se necrotiza y muere. En otras palabras, una yema lateral no tiene la capacidad de entrar en dormancia, se forma y se desarrolla o desaparece. Una yema compuesta, como dije anteriormente, es una yema axilar, para diferenciarla en el caso de otros frutales, de las yemas apicales. Las yemas compuestas están conformadas en realidad por un conjunto de 3 yemas. Una yema compuesta, y por eso se denomina compuesta, es un conjunto de 3 diferentes yemas. Es una yema primaria y 2 yemas secundarias, que están una al costado de la otra. En ciertos libros y cierta literatura se menciona una primaria, una secundaria y una terciaria. Son diferentes términos que diferentes autores utilizan, hay diferentes formas de denominarla, pero en principio hay una primaria y otras 2 yemas a los costados, indistintamente que se llamen 2 secundarias o una secundaria y una terciaria. En algunas variedades, en pocas de ellas, las yemas secundarias son fértiles. Y en otras, muchas, las yemas secundarias no lo son o tienen menores grados de fertilidad. Internamente, una yema primaria, que es la yema principal de las 3 yemas que conforman la yema compuesta, internamente la yema primaria está compuesta por 8 o 10 primordias foliares y 0 a un máximo de 3 primordias inflorescentes o primordias arcillares. Una primordia es un órgano muy primitivo que eventualmente va a dar lugar, en el caso de una primordia foliar, va a dar lugar a un folio o una hoja, y una primordia inflorescente sería el órgano muy primitivo que después va a dar lugar a una inflorescencia, y de la misma manera una primordia zarcillar sería lo que daría lugar a un zarcillo. Externamente, es imposible poder distinguir si es que una yema es una yema fértil o no. ¿Qué cosa quiere decir eso? Externamente no podemos diferenciar una yema que hubiese desarrollado en su interior una primordia inflorescente. Las primordias inflorescentes son los tejidos, como he dicho, que al año siguiente se van a convertir en o folios, hojas, zarcillos o inflorescencias. Las yemas compuestas, a diferencia de las yemas laterales, tienen la capacidad de entrar en un estado de dormancia y brotan recién a la campaña siguiente de la cual se han formado. Entonces, como vamos a ver un poco más adelante y como podemos ver en estas fotografías, tenemos aquí en esta lámina fotografía sobre mi mano derecha y un diagrama sobre la mano izquierda. El diagrama hace de alguna manera un poco más sencillo poder entender qué cosa es una yema compuesta, que podemos ver, tenemos la yema primaria que es mucho más grande al centro y tenemos estas otras 2 yemas secundarias a los costados. Sobre el lado derecho, resaltado sobre unos círculos, podemos ver cómo es que externamente se ve una yema compuesta que inicialmente es un órgano verde y suculento y que eventualmente, en la medida que la rama va madurando y se va lignificando, la yema también parcialmente se lignifican, las escamas que tienen por fuera se van endureciendo. Ciertamente la yema no se lignifica en su totalidad, pero parcialmente se lignifica, por lo menos en términos externos, dentro del mismo proceso en el cual se va lignificando toda la rama. Para aquellos que no están familiarizados con el tema de lignificar, es aquel proceso por el cual la rama pasa de ser verde y suculenta a ir convirtiéndose gradualmente en madera. Yema lateral, como lo mencioné anteriormente, son yemas que brotan en la misma estación en la que se forman, dando lugar a lo que se llama a una rama lateral, o también conocida como una feminela. Las yemas laterales que no brotan, como dije también anteriormente, se necrotizan. Por lo tanto, no tienen la capacidad de entrar en un estado de dormancia como sí lo hacen las yemas compuestas. Las yemas laterales, que no se desarrollan plenamente, no se lignifican y se desprenden dejando una pequeña cicatriz en el nudo.
Las yemas laterales o feminelas tienden a ser inhibidas por el meristema apical del brote primario. Ciertamente esta inhibición no es total, pero en la medida que haya un brote primario que crece agresivamente, eso reduce las posibilidades de las feminelas de poder crecer. Si se corta por cualquier motivo el brote primario, entonces se reduce esta inhibición y las laterales van a poder crecer con más facilidad. En algunas variedades, las ramas laterales llegan a ser fértiles y pueden dar lugar a una segunda flor y una segunda producción. Ejemplo de esto son la variedad Italia y la variedad Ruby Seedless. Como podemos ver en esta lámina, particularmente en la foto de la derecha, tenemos una rama que está en una posición más o menos horizontal y de una forma vertical está creciendo una rama lateral que se originó de una yema lateral que se formó y muy rápidamente da lugar a esta rama lateral o feminela. Esa rama lateral o feminela guarda exactamente las mismas características que el brote primario. En algunos casos el brote primario se rompe y las laterales crecen y eventualmente eso pasa de forma desapercibida como una continuación del mismo brote. En la foto sobre el lado inferior izquierdo podemos ver una inflorescencia y sobre el lado opuesto una pequeña rama lateral que podría crecer o no crecer dependiendo de qué tan inhibida puede estar por el brote apical. Aquí tenemos otro diagrama que simula un corte transversal de un entrenudo en donde podemos ver bajo los números 1, 2 y 3 lo que vendría a ser la yema compuesta, con el número 1 como la yema primaria y el 2 o 3 con las yemas secundarias de las cuales ya he hablado. Bajo la denominación LS sería la cicatriz que deja la hoja, ahí se inserta la hoja, y el LAT va por lateral, que sería la yema lateral que eventualmente o bien daría lugar a una rama lateral o en su defecto se necrotizaría y dejaría una pequeña cicatriz al costado del nudo. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de diferenciación floral. El proceso de diferenciación floral es el proceso por el cual se forman las inflorescencias. El proceso fue inicialmente estudiado por los profesores Srinivasa de la Universidad de Sydney en Australia y el profesor Mullins de la Universidad de California, Davis. Estos dos investigadores desarrollaron arbitrariamente un modelo que lo dividieron en 12 etapas, que va de la etapa 0 hasta la etapa 11, para clasificar los niveles de desarrollo del proceso de diferenciación floral. Y esto fue publicado en el American Journal of Enology and Viticulture, el volumen 32, número 1 del año 1981. Entonces ellos fueron los primeros que estudiaron y publicaron cómo es que se da este proceso, el cual voy a pasar a describir etapa por etapa a continuación. El proceso de diferenciación floral es un proceso complejo que demora 2 temporadas, y esto que es fundamental entender, el hecho que demora 2 temporadas. Este modelo de Mullins de 12 etapas comprende 2 temporadas que van de 1 año hasta el año siguiente, y que es fuertemente influenciado por el medio ambiente y el manejo agronómico. Un estudio de 16 diferentes cultivos mostró que la vid fue el cultivo con mayor variación en la producción, aproximadamente el 32.5%, y que esto fue casi el doble que las leguminosas comestibles, con el 18.5% que ocuparon el segundo lugar. Y ahí está la cita del autor que hizo esta publicación. Con esto lo que quiero decir es que se analizaron 16 diferentes cultivos y se analizó cuál es la variabilidad en la producción. Dentro de esos 16 estaba la vid, y la vid ocupó el primer lugar. O sea, la vid, comparado a estos otros 15 cultivos, era la que tenía mayor variación en la producción de un año al otro, y no solo era el que tenía la mayor variación, sino que el que ocupó el segundo lugar, que eran las leguminosas, estaba en un lejano segundo lugar. Esta enorme variabilidad
se da en un 60-70% por el número de racimos por planta de un año al otro. En segundo lugar, en más o menos un 30% por el número de bayas. Y en tercer lugar, por el tamaño de las bayas. Con esto, lo que estoy tratando de dar a entender es que el proceso de diferenciación floral, que va a determinar la cantidad de racimos y el tamaño de los racimos, es un proceso muy complejo, y esta enorme complejidad es la que da lugar a estas posibles grandes variaciones en producción de un año al otro en el caso de la vid. El proceso de diferenciación floral se produce dentro de las yemas compuestas y tienen 3 etapas. Enfatizo el tema de las yemas compuestas. Dentro de las yemas compuestas, como he dicho anteriormente, hay una primaria y hay 2 secundarias. Este proceso también se da en las secundarias, aunque lamentablemente normalmente en las secundarias no llegan a desarrollarse primordios inflorescentes. Esto no pasa de la misma manera en las yemas laterales. De forma muy excepcional, a veces yemas laterales llegan a formar un racimo, una inflorescencia que después podría dar lugar a un racimo, pero no es materia de este estudio, y ese proceso por el cual una yema lateral que daría lugar a una rama lateral, que a veces, muy excepcionalmente, más en unas variedades y mucho menos en otras, puede dar lugar a una inflorescencia, es un tema que no ha sido muy bien estudiado y que no es objeto de esta charla. Nos vamos a centrar concretamente en el proceso de diferenciación floral dentro de las yemas compuestas y centrándonos principalmente en la yema primaria. El proceso de diferenciación floral, Mullins lo divide de estas 12 etapas, se dividen en 3 subetapas o macroetapas que agrupan a más o menos 3 o 4 de las 12 etapas que he mencionado anteriormente. Una primera, llamémosle primera macroetapa, es la formación de anlaje, que se da en la presente campaña, y por presente campaña quiero decir en la campaña en la cual se va formando y se va desarrollando el brote, y a lo largo que se va desarrollando el brote, se van desarrollando las yemas a lo largo de ese brote. La segunda macroetapa es el proceso de diferenciación floral del anlaje, y por anlaje es un órgano muy primitivo, más primitivo aún que las inflorescencias, es un tejido, es un conjunto de células, al cual se denomina anlaje. Y la segunda macroetapa es el proceso por el cual el anlaje se va diferenciando en lo que podría ser una primordia inflorescente o en su defecto una primordia zarcillar. Como he dicho anteriormente, una primordia inflorescente es este órgano ya intermedio respecto al anlaje. El anlaje es este tejido muy primario que eventualmente se va a diferenciar y podría diferenciarse en una primordia inflorescente o una primordia zarcillar. Si se desarrolla una primordia inflorescente, esa primordia inflorescente daría lugar a inflorescencias que después podrían dar lugar a frutos. Si se convierte en una primordia zarcillar, simplemente son zarcillos y como tal, digamos, eso no aporta a un incremento de la producción. Y la tercera macroetapa consiste en la formación de las flores, las cuales se dan después de la brotación en la campaña siguiente. En este cuadro muestro un cronograma tentativo de cómo se podrían dar este proceso dentro de un calendario de 12 meses. Digo que es tentativo porque ciertamente bajo condiciones de costa peruana y bajo buena parte del Perú, por las condiciones de climas subtropicales o tropicales que tenemos, secos o húmedos, tenemos la capacidad de poder podar en diferentes momentos y que las plantas broten, eventualmente maduren y cosechar en diferentes momentos. Como tal, bajo una condición de clima del Perú, particularmente costa peruana, esto solamente es este calendario simplemente es un ejemplo. Ciertamente en muchas otras partes del mundo las fechas de brotación sí son más o menos rígidas y fijas y están determinadas por el clima, y básicamente las plantas de vid brotan, como muchos otros caducifolios, brotan en primavera, se desarrollan durante la primavera y después la fruta se cosecha en el verano. Si las variedades son tempranas, se cosechan más temprano en el verano, y si las variedades son tardías, se cosechan hacia finales del verano, quizás principios del otoño.
pero son ciclos que son más o menos fijos, que pueden variar ligeramente, más, menos, 2 semanas, pero que son fijos. En el Perú, en donde me encuentro, eso no es de esa manera. Los productores en el Perú saben esto y como tal, este calendario simplemente es tentativo. Siguiendo este escenario tentativo, propongo arbitrariamente y lo estoy dividiendo, como ustedes pueden ver en el cuadro, en lo que llamamos un ciclo vegetativo y ciclo reproductivo. Ciclo vegetativo se refiere pues netamente al proceso de toda la parte de las hojas y las ramas, y el reproductivo pues tiene que ver con el desarrollo de las inflorescencias, pero en la parte que podemos ver. Y finalmente hay un intermedio, que es el desarrollo de las yemas latentes. Entonces, arbitrariamente asigno que la poda y la subsecuente brotación se podría hacer en el mes de mayo, después hacia dentro de ese mes, o dependiendo en qué momento de mayo, hacia junio, las yemas podrían brotar. Habría un crecimiento de las ramas, inicialmente de forma suculenta, entre los meses de junio, julio y agosto, y probablemente en algún momento de septiembre esas ramas desacelerarían su crecimiento y gradualmente se irían, digamos, lignificando. En términos del desarrollo productivo, dentro de las yemas empieza a producirse alrededor del mes de junio, paralelamente al crecimiento de las rayas, se empieza a dar el proceso de diferenciación de las primordias inflorescentes. Como dije anteriormente, hay una primera etapa en la cual dentro de las yemas se forma un tejido muy indiferenciado, un conjunto de células al cual llamamos ánlaje, y que después, posteriormente, en la medida que van pasando las semanas y los meses, ese tejido va evolucionando y va convirtiéndose en un tejido más elaborado y más compuesto, que podría ser una primordia inflorescente o una primordia zarcillar, o incluso también en una primordia foliar. Una primordia foliar sería lo que van a dar lugar eventualmente a los folios o hojas. Y este es un proceso que puede durar alrededor de más o menos 4 meses. Se iniciaría en junio con la brotación y culminaría en septiembre, momento en el cual se detiene este proceso de desarrollo de las primordias inflorescentes, y es el momento en el cual coincide con el proceso de endodormancia, en el cual las ramas se van lignificando y las yemas van entrando en dormancia. Entonces este proceso de desarrollo se detiene. Las yemas ciertamente se mantienen vivas, pero dejan de evolucionar y se mantienen en dormancia por una buena cantidad de meses, hasta que en la temporada siguiente, ya al año siguiente, nuevamente con la brotación, empezarían a crecer los brotes, valga la redundancia, la brotación, crecen los brotes que se van a convertir en las futuras ramas, y esas primordias inflorescentes que se formaron en la campaña pasada, que se encuentran metidas dentro de las yemas, van a crecer y van a desarrollarse para posteriormente convertirse en inflorescencias, que después, a través del proceso de fertilización y fecundación, se podrían convertir en fruta, en bayas que van a dar lugar a racimos.